Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en ruta. Feriado, pero estamos contentos de ser tu compañía. Mucha gente que está en la calle rumbo a su trabajo y otros que pues están en la casa para continuar sus labores de trabajo. Y precisamente hablando de trabajo, yo estoy seguro de que hay cantidad de gente que nos puede contar cuánto ha cambiado su vida profesional en un año. Lo digo porque conozco a varias personas realmente, pero por ejemplo le voy a dar le voy a hacer esta historia. Este joven agente de seguros, pues era un agente de seguros hasta hace un tiempo, en el último año, ahora vende ropa a consignación y le va súper bien, pero súper bien. Pero su vida cambió con este asunto de la pandemia. No conozco los detalles exactamente, ¿verdad? Uh-huh. Sé que obviamente sabemos que no todas las industrias se han afectado igualmente, pero la realidad es que hay cantidad de personas, y yo creo que muchísimas, que hace un año eran una cosa profesionalmente y hoy son otra cosa totalmente distinta. Para bien o para mal, o sea, quiero decir, en algunos casos este cambio ha sido para mejorar y otros todavía están, tú sabes, tratando de ver cómo sacan el pie del agua o del bote. Uh-huh. Pero nos gustaría escuchar esas historias. ¿Ustedes se han topado con historias dramáticas de cambios en las vidas profesionales de alguien? Sí, yo sí. Yo me he topado con gente que muy cerca, que la vida le ha cambiado totalmente para bien, ¿sí? Pero para bien. Han descubierto la tecnología, se han, ¿verdad?, adentrado a la tecnología, decidieron renunciar a todo y seguir a eso, ¿no? La vida profesional le dio otro giro. No sé si quieras escuchar ambas versiones, a los que le no ha ido tan bien o a los que le ha ido bien. Sí, de las dos, claro. De las dos. Hay de todo. Sí, en este caso, pues la persona descubrió cosas que pensaba que no podía hacer. Uh-huh. Y entonces renunció a todo. Dijo, me voy a dedicar solamente a esto, pero también sé de otros que se han frustrado porque no manejan la tecnología, porque no les sale lo que han proyectado hacer y viven en una frustración, nerviosos, se ponen nerviosos y todo. Uh-huh. Sí. Así que he visto de los dos casos. Estoy tratando de conseguir una noticia que precisamente leí este fin de semana, posiblemente ustedes la conozcan, de alguien que le pasó eso. Es un conocido voleibolista que ahora está trabajando en una finca de plátanos en Ciales. Obviamente por el COVID los deportes se cierran, presenciales, no hay deportes por el COVID del 2020, y la opción que a él le quedó, fue decir, se le apareció este trabajo en una finca. Uh-huh. Y él, necesitado de dinero como cualquiera, aceptó el trabajo. El asunto es, lo leí este fin de semana y estoy buscando, ¿verdad?, el reportaje para leerles precisamente de quién estoy hablando. Tal vez muchos oyentes lo tienen fresco. Y se está enamorando de uh-huh. la tierra, el campo y esta faceta nueva que nunca había estado relacionada para él, pero que está enamorándose del asunto. Un cambio radical. Un cambio radical. Sí. Uh-huh. O sea, bien radical. En la vida profesional de una persona, salir de una cancha de voleibol a una finca, trabajar en la tierra, oye, son dos mundos totalmente distintos. Sí, definitivo. Yo conozco un joven que desde chamaquito trabajaba en restaurantes. Entonces, pero jamás pensó en hacer su propio negocio y de repente, pues para él fue bueno. Fue bueno, sí. Con la pandemia cierra el lugar donde él trabajó varios años y de repente, pues los padres lo ayudaron a conseguir un carretoncito y está que no tiene espacio para atender tanta gente, ¿no? Pero no todas las historias son de verdad tan positivas. Uh-huh. Entonces nos gustaría hablar con la gente que nos escucha ahora. La pregunta es sencilla. ¿Cuánto ha cambiado tu vida profesional? ¿Qué tú eras hace un año y qué eres hoy? Uh-huh. ¿Y cómo te está yendo? 787-993-9700 está disponible. 787-993-9700 disponible. Y también a través del WhatsApp puedes enviar tu comentario
939-210-9263. El que no tenga un sentido de reinventarse, no solamente por el pasado año COVID-19, el mundo está inestable, la situación del empleo bien inestable, y hay que tener una actitud de hacer otras cosas y de estar dispuesto a aprender. Sí. Porque muchas veces hay oportunidades para hacer algo, pero la persona ni siquiera se atreve a aprender, ni siquiera se atreve a darse la oportunidad de hacerlo. Y yo creo que en este tiempo más que nunca tenemos que estar dispuestos a que hoy estamos haciendo radio y en un año estamos en una finca tal vez. Claro, seguro. De hecho, tiene que haber gente que, quizás los más mayorcitos, corríjanme, que luego de 20, 25 años o tal vez más trabajando en una misma cosa 8 horas al día, de repente estos cambios pueden ser bien difíciles de asimilar. Sí. Pero para gente más joven tal vez, bueno, pero gente que venía por muchos años haciendo exactamente lo mismo todos los días, puede ser algo realmente devastador, muy difícil de lograr un cambio, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué eras hace un año y qué eres hoy? Cuéntanos, 787-993-9700. Yo conozco una chica bien cerquita de mí, bien cerquita de mí, que la vida le cambió drásticamente. En la pandemia ella necesitaba generar un mayor ingreso, el que tenía no le daba, y se metió me dijo, si tú me das la oportunidad de hacer esto, yo te voy a demostrar que yo puedo. Te voy a dar la oportunidad. La vida le dio un giro a nivel profesional. Total, a nivel personal, de todo, porque se atrevió. Otro no, porque déjame decirle, el trabajo no es sencillo, es complejo, y se atrevió lanzarse a hacerlo. La pregunta de los 64,000 chavitos junto con esta es si son la mayor parte de la gente o la menor parte de la gente. Los que se atreven. Los que están, los que están viviendo una cosa profesional totalmente diferente a la de hace un año. Okay. Si su vida en realidad, si la vida de la mayoría ha cambiado, ¿verdad? Profesionalmente. Buen día. Buen día. Bendiciones. Bendiciones y saludos. Enid de Sidra. Pues yo era housekeeping en un hotel y ahora soy agente de venta. ¿Y cómo te va? Muy bien, bendecida por Dios en todos los aspectos, de verdad, muy bien. Pero, qué bueno. Pero, ¿y qué fue lo que pasó? O sea, la cosa con la pandemia. Con la pandemia me sacaron de mi trabajo. Un hotel, me imagino. Y entonces luché para el desempleo y nunca pude cogerlo. Oh. Y entonces me tuve que ir a otro aspecto, tú sabes, a otro nivel. Dios me abrió esa puerta, bendecido, de verdad, estoy bien bendecida. Me abrió esa puerta y me va muy bien, gracias a Dios, y muchas bendiciones de Dios estoy recibiendo. Qué bueno, pues qué bueno, muchas felicidades. Excelente. Bueno, y le deseo éxito a todas esas personas, de verdad, que están en otro trabajo y que le va muy bien, y a los que no le va bien, pues una bendición del cielo que le llegue. Eso, amén. Claro que sí. Claro un salto enorme, y la actitud de ella la tiene contenta, la tiene llamándonos, la tiene empleada y le va bien. De housekeeping a vendedora. En estos la actitud juega un papel fundamental. Y un cambio radical también, igual que el muchacho de la ¿verdad? O sea, son dos cosas totalmente distintas. Así es. Lo que tú menos te ibas a imaginar que ibas a hacer, de repente ahora lo estás haciendo y te está yendo bien. Qué bueno. Ahora se incrementa, tú sabes, ¿cómo se llama? El asunto de tener varios distintos trabajos. Con esta pandemia se incrementa el asunto de que hay que tener unos cuantos trabajos a la misma Imagínate, yo ando haciendo ropa. Tú tienes como la contestación como fue sí, la contestación fue sí. Ando haciendo ropa y show de comedia que en mi vida también, tú puedes creer que en el show de comedia de nosotros se vendieron 300 y pico, se conectaron menos, porque en el caso de Fernan, ¿verdad? Gente que compró pero se va a conectar, Fernan lo va a ver hoy. Exacto. ¿Verdad? Gente compró pero no se pudieron conectar ese día, pero hubo una empresa muy grande que compró el show. Wow. Entonces además yo me imaginaba haciendo un show con mi hermano de comedia. Estás de comediante ahora, Juan. Mira, no estoy de comediante. Mira la gente se ¿Cuáles ríe. son los comments que has recibido? La gente se ríe de mí, no conmigo. Ah, ok.
No, los comentarios de la gente, buenísimo, que lo debo hacer más a menudo. Alentándote a que continúes. No, y quieren que cante. Y lo menos que tú te imaginabas era que yo iba a hacer eso. Lo hice por ayudar a mi pobre hermano que se quedó sin nada. Pero fíjate, ese es el tema. Claro. Ese es el tema. Ella jamás pensó que iba a estar un año después haciendo, mira eso. Jamás pensé que me atreviera a pararme frente a una cámara. Y habían cambios de cámara, mi gente, que yo no era una persona enfocándonos, no, allí había un grupo de gente detrás de nosotros. Claro. Así que espero que nos vaya bien con esta compañía que compró el show. Excelente. Bueno, 787. 993. 90. Estaba dando el WhatsApp también. 700. Es que no sé si se me están cayendo las llamadas, porque entran y de momento como que no están ahí. Pero sí, ha sido radical el cambio para un montón de gente y positivo. Tengo la impresión de que para la mayor parte de la gente ha sido positivo. Sí, yo también. Yo pienso, Fernán, que la parte esta del PUA y las ayudas federales pudiesen ser mucho más personas, pero gente que se quedó sin empleo, las ayudas, por ejemplo, el desempleo, más las demás ayudas que han dado, ¿verdad? Sí. Este asunto del PUA. Pues la gente no ha salido a buscar, 1% no ha salido a buscar una nueva oportunidad y ha estado sobreviviendo con eso. Yo pienso que si esas ayudas no hubiesen estado, hubiésemos tenido más gente llamando que se ha reinventado, porque cuando tú te quedas literalmente en el aire sin nada, tienes que vivir y se vive trabajando. Así que en ese sentido pienso que ha sido un disuasivo la cantidad de ayudas federales que han habido para que gente no se haya reinventado en otra cosa, aunque 1% lo está haciendo, obviamente. Bueno, ¿qué eras hace un año profesionalmente y ahora qué eres? Adelante, buen día. Hola, buen día. Esa se cayó. Miren, yo tengo una amiga, la estilista, que ya lo testificó aquí. Este ha sido su mejor año porque ella se reinventó. Ella ya no solamente da blower, ahora está dando tratamientos, añadió cosas que la gente necesita a raíz de la pandemia. La gente no se atrevía a ir a los salones, entonces ella añadió un sistema, ¿verdad?, protocolo más fuerte de salud y mira, no tiene espacio, yo la llamo, ni para mí tiene espacio. Lo hizo más exclusivo y le resultó mejor. Lo hizo más exclusivo y ahora se va a lanzar para un spa porque un empresario la visitó y le dijo, si yo te ayudo a abrir aquí un lugar de relajamiento, un spa, ¿tú lo harías? Claro que sí. Ya limpiaron el terreno y están a punto de comenzarlo. Ahí está. Se reinventó, ella no hacía eso en su salón. Así que bendito el creador, una mujer sola con 3 niños lo está haciendo. Adelante, buen día. Buenos días, Dios bendiga a todos. Mira, lo que yo vengo comentando no es el tema, pero lo voy a hacer rapidito. Yo sé que la cosa está buena, porque ayer nosotros salimos de Ponce a comer, pasamos por Yabucó, a las Croabas, por allá. Tuvimos que regresar y comer en Santa Isabel en un pollo tropical porque no encontramos un restaurante donde pudiéramos comer. Eso estaba repleto, sí, todos los lugares. Pero eso ese va con el tema, porque eso es reflejo de gente que no estaba, o sea, que estaba haciendo probablemente algo muy distinto hace un año y ahora hay más negocios de ese tipo, ¿no? O sea, porque yo he visto un montón de cosas nuevas por ahí. Sí. O sea, de alternativas y lleno. Si hay un negocio que ha sobrevivido es el negocio de la comida. De la comida, seguro. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Buen día, ¿qué tú eras hace un año? Cuéntame. Oye, te voy a decir mi truco. Aprender a depender completamente de Dios y a ver las oportunidades. Y chequear las oportunidades. O sea, en este año pasado, pues, vimos unas oportunidades buenas de hacer negocio, lo hicimos y gracias a Dios nos ha ido bien. Y siempre, pues, hemos aprendido a depender completamente de Dios. Sin afanarnos, sin, ¿verdad? Siempre están las preocupaciones, pero sin dejar que esas preocupaciones te roben la paz y ser fiel a Dios. Y Él se va a encargar. Mira, te pregunto, ese negocio nuevo, diametralmente opuesto a lo que hacías. Sí, nosotros tenemos, mi esposa y yo tenemos un negocio relacionado con la educación, ¿verdad? Una tienda. Cuando vino la pandemia, pues vimos la oportunidad de traer face shield, mascarillas por cantidades grandes. Y gracias a Dios nos fue bien. Y nos montamos en esa guagua y nos fue bien.
Han quedado ahí y todavía. en lo que las clases comenzaban nuevamente y podíamos otra vez activar el negocio. No, y hablando Excelente. claro, y la cosa es que hablando claro, este negocio no se va a acabar en buen tiempo. No, en un buen tiempo. Eso es un claro buen que no. negocio. Eso es un buen negocio. Y sin lo duda. mucho que se va a requerir ahora, porque los estudiantes tienen que llevar varias, ¿no? Sí, cuando las clases Que no se empiecen. rompe, Ahí es que. Sí. Sí. Adelante, buen día. Buen día, ¿cómo estamos, mi gente? ¡Saludos! Muy ¿Qué bien, hay? gracias. Acá un abrazo frío desde Illinois. Mira para allá, muchacho. Abrazos, muchachos. A un grado la temperatura, pero No. ¿Y cómo tú te oyes tan feliz? Yo estaría con la lengua congelada. Sí. no, mira, voy manejando 4 horas de distancia, Ay, ay. ando desde las 3 de la mañana manejando, pero escuchándonos la vida, así que ¿cómo no vamos a estar alegres? Qué Eso lindo. es, ya nos hizo el día ya con eso. Nos hizo el día. ¿Cómo no estar alegre si está escuchando Conectado. Nueva Vida? Qué terrible. Y hace un año, Sí, ¿tú estabas guiando hace un año también? ¿O cambió totalmente tu vida profesional? Pues mire, en lo profesional sigo manejando, pero en la pandemia, antes de la pandemia era un miembro normal en mi iglesia. Y con la pandemia, mi iglesia cerró y yo sentí el llamado de predicar en los parques. Y todavía tenemos un pequeño grupo que todos los viernes le predicamos. ¿Predicar en dónde? Y en Parque, Illinois. ¿entendí? En los parques. ¿En los dijiste. estacionamientos? En los parques En los donde la gente va a caminar Parques. y hacer sus deportes. Ahí comenzamos con una bocina a poner música de alabanzas y dábamos una pequeña reflexión. Y por toda la pandemia estuvimos haciendo eso los días que estaban buenos y todavía ahora tenemos un pequeño salón donde vienen personas que fueron producto de predicar en el parque y la vida mía y de mi familia ha cambiado, somos ministros. Wow. No lo éramos, pero ahora lo somos. Pues fíjate, eso va perfectamente con el tema y no es la primera vez que lo he escuchado unas cuantas veces. Gente que estaba, pues, tú sabes, como que más o menos en la iglesia normal y con la pandemia como que han tomado fuerza y entonces han desarrollado un ministerio que interesante, ¿verdad? En el tiempo más difícil. En el tiempo más difícil. Cuando es preferible quedarse en la casa para muchos y no salir a predicar, eso fue lo que ellos hicieron. Cuando es lo que se recomienda. Wow, exacto. Cuando es lo que se recomienda. Ajá. Y están en contra de eso Mira, por amor a la salud. ¿no has tenido ningún problema con las autoridades? Se fue. Ok. Oye, pero muy interesante. Parece que Sí. no nos lo dijo. Allá no es tan fácil eso. No, por eso está. Entiendo yo, ¿verdad? Fíjate que hay muchos lugares que hay iglesias que han cerrado y la gente pues dentro de su humanidad se lamentan, lloran. Él dijo, no voy a llorar. Cerraron, tengo que yo entonces Predicar. seguir el legado predicando en las calles. Hay que regresar a las calles. Eso es lo que yo Admirable, creo. la actitud admirable. Sí. Te felicito, papá. Seguro Gracias que por sí. contar la historia aquí. Tremendo. Un abrazo. Una más por acá. Adelante, Ruta. Buen día. Buen día, bendiciones, Moraima, Juan Carlos y Fernando. Hola, mi amor. Mira, a mí no me afectó la pandemia, yo soy enfermera y verdad, tengo trabajo, pero mi hermana fue mesera por 17 años, el restaurante para el cual ella laboraba cerró con la pandemia y mi hermana actualmente es su propia jefe, ella hace sus almuerzos 3 días, miércoles, jueves y viernes y le va súper bien. Ella tiene mucha clientela, los que ella atendía en el restaurante, que eran abogados, médicos. Pues esa clientela ahora pertenece a mi hermana y le compran el almuerzo a ella. Ella está muy feliz. ¡Wow! O sea que un incremento, porque no es lo mismo ser mesera que tener a los clientes que tú. Tu O sea, negocito. Eso es así. Y le va muy bien. Ha sido muy bendecida, está muy contenta. Es su propio jefe y le va muy bien. Siempre tiene sus cositas al día, paga a tiempo porque Dios le ha hecho provisión para ella. Y ella está muy feliz. Muchachos, Excelente. yo creo que este es el momento, ¿sabes? Sí. Entonces, a pesar de todo el desastre y verdad, lo que hemos vivido, este es el momento de muchos progresar y echar para adelante. Correcto. Yo me reúno en lugares de brunch, las reuniones las tiendo a hacer al aire libre porque hay gente pues como que todavía no se sienten preparadas a entrar a locales y yo no hay problema. Nos reunimos aire libre, vamos a tal sitio y los lugares siempre están
¿verdad? Con el número, con su límite, pero siempre Pero hay lleno, asistencia. sí. Yo nunca he ido a uno que esté vacío. Así que qué bueno por eso. Qué difícil se nos hace provocar cambios que tal vez habíamos pensado mucho tiempo que necesitábamos hacer, y no es hasta que llega una cosa difícil, complicada, trágica, que nos empuja y por fin lo hacemos. Pues fíjate, esa muchacha, 17 años de mesera, pero probablemente desde el primer año lo pudo haber hecho. Ajá. ¿Verdad? Qué bueno que ella por fin lo hizo, pero hay cosas en la vida, ¿verdad?, que son complicadas y que nos lanzan. Exacto. Terminas reinventándote. Y volvemos a un punto principal. Tienes que verte haciendo otras cosas cuando lo que hacías se acabó. Si no te ves haciéndolo y no ves a Dios en el proceso, que era una de las llamadas del caballero. Sí. O sea, este ha sido el tiempo de yo aprender, decía él, a depender de Dios absolutamente, pero se lanza el negocio de las mascarillas y los productos asociados, ¿no?, a lo que es este proceso, y le va muy bien. O sea, es atreverte a hacerlo, diametralmente opuesto a lo que estaba haciendo. Yo creo que esa parte tenemos que pedirle a Dios, el texto que dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Aplica también para esto, porque Dios nos quiere sostener. Lo único que puede hacerlo un tiempo en la casa, pero no todo el tiempo. Tienes que salir a buscar trabajo o reinventarte. Y Dios está contigo en ese proceso. Amén. Qué bueno, mucha felicidad a toda esta gente que está. Ay, sí, seguro que sí. Dando un palo. Y si no te reinventas por ti, hazlo por otro para ayudar a otro. Claro que sí. Se pudo. Eso es. 8:22, buenos días, Liz Millán.